para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti. Para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti, Colombia. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restaura mi nación.
Muy buenas noches, pastores, líderes, dones ministeriales, a cada uno de ustedes, de verdad un saludo. Qué bueno poder comunicarnos, contactarnos, estar aquí una vez más en este programa de Sede Col Enseña. Pastora Lida les manda un saludo a cada uno, no nos va a acompañar en esta noche, pero estaremos también orando por ella. Quiero solamente darle las gracias, vamos a estar tomando unos minuticos mientras otras personas se van conectando y van a estar aquí. Recuerden a través de redes, en todos nuestros diferentes canales. Quiero animarles, por favor, a que compartan, aprovechen este momento también para compartirlo con otros pastores, con otros ministros, aquellos que se están reuniendo en estos momentos que sabemos hacen una reunión de líderes para ver el programa y luego discutirlo, desarrollarlo. De verdad que qué bendición y ojalá que otros más a nivel nacional lo sigan haciendo. Hay dos anuncios importantes que al final también yo quiero solamente recordar, pero el 3 y anoten estas fechas, del 3 al 5 de septiembre se va a llevar a cabo la Cumbre Nacional de SEDECOL en la ciudad de Cartagena. Así que es un momento de reunirnos, de poder encontrarnos, va a ser especial. Bueno, yo digo encontrarnos, la verdad, yo lastimosamente tengo un viaje que no voy a poder estar, pero 3 al 5 es importante que marquen allí en su calendario y que hagan el esfuerzo, ojalá, de poder participar allí, porque va a ser un tiempo muy especial y un aprendizaje importante. Lo siguiente también, este próximo 3 de agosto, marcar en sus calendarios, vamos a tener la Marcha por Jesús. Es una convocatoria que se está haciendo nacional para salir precisamente a marchar por Jesús, a un tiempo de orar nacionalmente, pero un tiempo también de de creer a Dios por un cambio y por ver una diferencia al ver tantos cristianos uniéndonos realmente para poder llevar una diferencia sobre la nación. Em, Vamos a orar y vamos luego a ir a pasar a una cortinilla y luego a tener el programa. Así que compártanlo para otras personas. Padre, queremos darte gracias hoy por nuestra presidenta, la pastora Lida. Gracias por su vida. Gracias por las fuerzas. Sigue dando, Señor, ese temple, esa sabiduría y esa capacidad para poder estar en tantos frentes. Gracias por el trabajo que está haciendo arduo para tu iglesia, para la nación. Gracias por la unidad que se está viendo a nivel nacional. Gracias por lo que se está iniciando a través de los diferentes ministerios, asociaciones ministeriales, Señor, a nivel del territorio nacional. Es una bendición, Padre. Y Padre, bendecimos, Señor, hoy cada ministro, cada pastor, cada congregación, Señor, pedimos tu bendición. Creemos, Señor, que después de este 777 hubo algo especial a nivel de la nación que creemos, Señor, tú seguirás desatando. No seguimos diciendo que va a venir el avivamiento, pero ya estamos en ese avivamiento, ya estamos viendo una transformación y reforma de nuestro país, Señor. Así que danos en esta noche un oído, Señor, para escuchar lo que tienes, lo que estás haciendo y romper paradigmas también en medio de nosotros, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a pasar esta cortinilla donde están nuestros valores de sede call y iniciaremos con el programa de hoy. Dios los bendiga. Muy buenas noches, Dios les bendiga una vez más a este nuestro espacio de Sedeco le enseña. Semana a semana venimos teniendo un tiempo muy especial en el cual diferentes temas, digámoslo así, los tratamos a la luz de la palabra y viendo un poquitico cómo rompemos a veces unos esquemas de cuatro paredes o temas que a veces no son necesariamente tan discutidos dentro de nuestros círculos cristianos, pero como iglesia estamos llamados realmente a influenciar. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de 5 opiniones incorrectas sobre los cristianos y el gobierno, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Vemos que hay una batalla muchas veces
en estas ideas, ¿cierto? Y a veces como pastores no sabemos cómo participar y preferimos muchas veces quedarnos callados pensando que al hacerlo y no generar discusión con esto estamos logrando algo, cuando la realidad es que cuando entendemos que el silencio otorga, quiere decir que si la verdad de Dios no es comunicada, la mentira del enemigo prevalece. Y por eso es tan importante en una sociedad que la iglesia, nosotros los creyentes, podamos tener respuestas y podamos tener una cosmovisión bíblica muy clara en estos asuntos de gobierno. Así que iniciamos en la semana pasada tocando este tema. Yo quiero que me permitan aquí con ustedes orar, dando inicio a esto, porque creo que hay elementos que son definitivamente por revelación. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por el tiempo que podemos tener aquí y por la manera en que tu palabra se revela a nosotros y nos enseña y nos muestra la verdad, Señor. Así que gracias, gracias por darnos sabiduría, Espíritu Santo. Ven, tú eres el maestro de maestros. Así que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y permítenos comprender estas realidades que tienen que ver en torno a cómo traer tu reino a la tierra en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quizás están hoy por primera vez escuchando este tema, es importante que conozcan que la semana pasada inicié con este tema que son 5 opiniones incorrectas. Voy a colocarles aquí nuestra imagen, ¿cierto? 5 opiniones incorrectas sobre los cristianos y el gobierno. 5 opiniones incorrectas sobre los cristianos y el gobierno. Y hablamos de estas 5. Iniciamos con las primeras 3. El gobierno debe obligar a la religión, el gobierno debe excluir a la religión, todo el gobierno es malo y demoníaco. Y hoy vamos a hablar un poquitico de hacer evangelismo no política o hacer política no evangelismo. Así que, digámoslo, iniciamos en la semana pasada porque considero que este es un tema muy importante. Yo creo que por la falta de conocimiento, como dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A veces no entendemos que hay elementos de la palabra. De hecho, miré algún comentario que alguien posteaba como la idea de que Jesús no se metió en política. Y a veces como que tenemos una idea equivocada de asumir que porque tenemos un pedacito de una opción en donde vemos las cosas, ya esta es nuestra verdad. Yo quiero animar a cada uno aquí a que podamos entender que este espacio de Sedeco le enseñes con el ánimo de ensanchar, de que podamos sencillamente aproximarnos a otras ópticas que tal vez no hemos visto. Algo que personalmente en el 2001 cambió mi vida, y precisamente lo compartí en una sesión pasada, fue el participar con creyentes de todas las denominaciones. Bueno, no diría que están todas porque todas son muchas, pero estábamos hablando de unas 35 o 40 denominaciones diferentes. Entre ellas, inclusive, había 2 sacerdotes católicos, uno de India y otro de otro país asiático, no lo recuerdo. Pero de las cosas más fascinantes fue poder entender que a veces nosotros tenemos lo que se llama una visión de túnel, es decir, vemos solamente por entre el túnel de esa cosmovisión que se nos fue enseñada. Años posteriores yo escuché a John Maxwell decir esto que me bendijo mucho, y es: vemos lo que estamos preparados para ver y no lo que es. En otras palabras, desde el trasfondo en donde cada uno viene, hemos sido preparados para ver de una manera algunas cosas. Allí fue muy enriquecedor cuando podíamos sentarnos a compartir, anglicanos con bautistas, bautistas con pentecostales, pentecostales con carismáticos, es decir, cuando empezamos a entender que hay unas realidades mayores del Evangelio, de la base del Evangelio, y podemos empezar entonces a ver qué es la revelación que está trayendo Dios al cuerpo, empezamos a tener una riqueza increíble. Y este espacio de SEDECO le enseña lo que busca es eso. Como se han dado cuenta, a través de los meses hemos venido trayendo diferentes invitados que nos están hablando aún desde diferentes ángulos. Yo aquí, en algo que ha sido una jornada ya de 40 años, pero especialmente en estos últimos 25, vengo abriendo mis ojos a poder ver otro lado que por años yo mismo literalmente corté. Es decir, yo mismo estuve, como el pastor que hacía el comentario, es que Jesús no anduvo en nada de política, con la idea de que
yo tenía claro que solamente se trata de la predicación del Evangelio. En el día de hoy vamos a abordar dos puntos que son hacer evangelismo no política y hacer política no evangelismo. Y quizás la base sobre la cual quiero traer esto tiene que ver con que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿qué quiso decir realmente Jesús en su oración del Padre Nuestro cuando nos habla y hace esta oración tan tremenda? Que la voy a poner aquí. Es decir, Jesús dijo, venga tu reino, oró, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué entendemos por esto? Y vamos entonces a iniciar abordando este primer punto que tiene que ver evangelismo no política. Y esto realmente, evangelismo no política, hace alusión a este comentario, ¿cierto? De nosotros no estamos llamados a la política. Jesús no se metió en ningún asunto de política. Jesús no estuvo allí. Y sin darnos cuenta, ignoramos la escritura en un contexto completo que es donde tenemos que mirar. Entonces, vamos a entender, número uno, que la Biblia es una sola. Para nosotros los cristianos entendemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento es un compendio completo de Dios que Dios entrega a la humanidad, que el pueblo de Israel definitivamente ha sido escogido para cargar esos rollos que siguen cargando y que ellos no han aceptado, digámoslo así, la venida de Jesús como su Mesías. Por tanto, el Nuevo Testamento para ellos todavía no es un tema en el cual aceptan, pero nosotros entendemos que la Biblia es revelación progresiva y que el antiguo está contenido en el nuevo, pero desde el antiguo también hay vislumbres del plan de Dios de lo que haría en el nuevo. Así que tenemos que regresar a entender que en el plan de Dios ha sido la salvación de la humanidad, pero como salvación tenemos que afinar un poquito nuestro concepto de salvación. En el griego la palabra sozo es ser restaurado a un estado original. Cuando hablamos de ser restaurado a un estado original, tenemos que entender que no solamente se trata entonces de un tiquete al cielo, sino se trata de cómo el ser humano es restaurado a un estado original. Y ahí tenemos que regresar entonces a la creación misma del planeta Tierra. ¿Qué es lo que Dios encarga y qué es lo que Dios entrega? Y si nosotros vamos allí desde el Génesis, ¿cierto? Dios le da un encargo al hombre y ese encargo al hombre tiene que ver con cómo el hombre está responsable de administrar la tierra. Voy a llevarlos a esta escritura. Vamos a mirarla aquí. Génesis capítulo 1, verso 28. Luego dijo Dios, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Otra versión que me gusta más, la versión del mensaje, dice así: Dios habló, hagamos seres humanos a nuestra imagen. Hagámoslos reflejando nuestra naturaleza para que puedan ser responsables. Qué interesante, porque vamos a mirar que alcanzar la estatura de Cristo tiene que ver con un desarrollo de carácter para una responsabilidad. Dice que puedan ser responsables de qué: de los peces en el mar, los pájaros en el aire, el ganado y sí, la tierra misma y de cada animal que se mueve sobre la faz de la tierra. O sea, la iglesia como cuerpo deberíamos estar realmente participando en diferentes escenarios del cuidado de la creación. Pero dice Dios creó a los seres humanos, los creó a su imagen reflejando la naturaleza de Dios. Él los creó hombre y mujer. Dios los bendijo, prosperen, reproduzcanse, llenen la tierra, y ahora me encanta esta versión, dice, háganse cargo, sean responsables de los peces en el mar y las aves en el aire y por cada cosa viviente que se mueve sobre la faz de la tierra. Es decir, Dios entrega algo que se llama una autoridad al hombre. ¿Y una autoridad para qué? Para gobernar un planeta, para gobernar el planeta Tierra. Allí es donde hace sentido entonces la oración del Padre Nuestro de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Voy a decirlo de otra manera. Venga a nosotros tu manera de hacer las cosas. Y aquí es donde
en nuestra teología muchas veces hemos estado limitados porque no hemos sido preparados para ver sino el aspecto de evangelismo. Y aquí es donde entonces vamos a hablar de este punto que tiene que ver con evangelismo, no política. Porque a veces pensamos que la Biblia solamente se trata de que evangelicemos, alcancemos, entonces preparamos a veces a funcionarios públicos solo con la mentalidad de que lo que necesitan hacer es ir y alcanzar personas, evangelizar personas. Lo cual es cierto, pero hablamos y quiero solamente recordar esto en una sesión pasada, que una nación no puede ser transformada solo desde el púlpito ni solo desde el Congreso, se necesita una visión del reino que va hacia ambas plataformas. Entonces aquí estamos entendiendo que, ok, entonces, ¿qué es esto de evangelismo, no política? Se suele afirmar que la iglesia solo está llamada a predicar el evangelio y no meterse en política. Pero vamos a decir que política tiene que ver con la cosa pública o vamos a regresar a un asunto de gobierno o de poder establecer directrices de convivencia para que la justicia y el orden operen dentro de una sociedad. Bueno, eso suena a lo que Dios encarga a la humanidad para que hagamos desde el comienzo. Y hoy estamos entendiendo que hay una batalla cultural que estamos perdiendo al no entender cómo librar esta batalla cultural, porque es una batalla cultural que la iglesia cuando nos cerramos a solamente hacer evangelismo, no política, no sabemos cómo llevar este argumento a poder generar unas políticas públicas o poder generar o capacitar a funcionarios para que tengan unos valores morales sobre los cuales puedan legislar. En estos días estaba en una reunión de pastores que se hizo aquí en Bogotá. El apóstol Miguel Arrázola estuvo allí compartiendo algo y me encantó, me bendijo mucho porque él hacía referencia a Cindy Jacobs y hacía referencia a algo que también él decía por muchos años, yo no lo miré, el llamado de Dios de discipular a la nación. Siempre hemos visto desde Reina Valera, vayan y hagan discípulos. Y aquí es donde empieza esta diferencia fundamental para este punto, evangelismo no política. Porque si en nuestro concepto del llamado solamente tiene que ver con alcanzar personas para llevarlas al cielo, entonces no vemos una necesidad de la iglesia de participar en decisiones o en escenarios que transformen la sociedad. Sin embargo, vamos a mirar aquí un par de versiones de la Biblia como un par de siglos atrás leían este gran mandamiento, gran comisión desde Mateo 28. Esta versión de 1752 traduce así. Y viniendo Jesús les habló diciendo, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y enseñen a todas las naciones. Fíjense que aquí el mandato y el énfasis está a esa hora en enseñar a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo. Así que vemos que aquí hay algo muy interesante y por lo cual aún durante la reforma vemos que ellos reformaron sociedades. ¿Por qué? Porque entendían que un avivamiento no tiene solo que ver con la salvación de individuos, sino con la salvación de individuos para que puedan traer el reino de Dios y enseñar a naciones a cómo vivir desde la perspectiva de Dios. Otra versión, en 1898, Young's Literal Translation, dice que habiendo llegado cerca, Jesús les habló diciendo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Habiendo ido entonces, disipulen a todas las naciones. Noten el énfasis. Disipulen a quién, a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo aquello que les ordené a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días, aún hasta el final completo de la era. Me encanta porque aquí hablas de una era. O sea, que hay un periodo, una era hasta el cual las naciones gentiles deben ser discipuladas. La versión del mensaje, que me encanta, porque lo dice de esta manera, dice Jesús sin dejarse intimidar. Noten me gusta es porque
Este es el momento en que Jesús resucita y aparece a sus discípulos. Luego, Jesús no resucita escondiéndose para que de pronto Roma no lo vuelva a capturar. Jesús se levanta con un denuedo con el cual llega a sus discípulos y dice, sin dejarse intimidar, o sea, libre de toda intimidación, libre de todo temor, dice, por las amenazas, continuó y les dio este encargo. Dios me autorizó y ordenó que los comisionara a ustedes. Vayan y entrenen. Esta palabra es muy importante. Vayan y entrenen. Nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos quedado en la iglesia mucho en Occidente en un pensamiento griego, que es solamente den información, pero en el hebreo la enseñanza real ocurre cuando se practica. Y esta palabra entrenen es muy interesante, porque Jesús está diciendo, vayan y entrenen a todo el que se encuentren lejos o cerca en esta forma de vida. O sea, hay una nueva forma de vida del reino. Hay una forma de vida que no es solamente un tiquete al cielo. Hay una forma de vida que tiene que ver que toda persona debe recibir a Cristo para nacer de nuevo, porque San Juan capítulo 3, a menos de que nazca de nuevo, no puede ver el reino. O sea que hay una realidad a un reino, pero hemos pensado que el reino se trata solamente del cielo. No, se trata de algo aquí para que podamos llevar a cabo aquí en la tierra. Luego dice, vayan y entrenen. Dice, a todo el que se encuentren lejos o cerca, ¿en qué? En esta forma de vida. O sea que aquí es donde tenemos que empezar a entender cómo es esto de esta forma de vida, marcándolos con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, instruyanlos, y miren aquí el énfasis, en la práctica. ¿Instruyanlos en qué? En la práctica de todo lo que les he mandado a ustedes. Así que cuando nosotros podemos entender entonces este concepto de Jesús en la enseñanza, empezamos a entender un momentico, la idea de solo evangelismo, no política, es un error porque estamos fallando en entender realmente el mandato cultural que tiene que ver con transformar y redimir la cultura, donde con unos valores en donde la justicia pueda entonces establecerse. La iglesia está llamada a ser ese pilar moral a una sociedad y por supuesto entendemos que primero la persona necesitamos que reciba a Cristo. Es decir, de nada nos sirve que la gente sea buena y se vaya al infierno. Tenemos claro que requerimos predicar el mensaje. Yo no estoy separando de no predicar el evangelio, no. Necesitamos predicar las buenas nuevas de salvación. Pero cuando solo nos quedamos en que no tenemos nada más que hacer, sino que la gente se convierta, entonces estamos dejando el terreno de gobierno donde funcionarios deben llegar con una narrativa de Dios de cómo se establece el reino, cómo se hace gobierno. ¿Y quién como el pueblo de Israel y como la Torá que nos muestra desde el Antiguo Testamento cómo Dios les da los diseños para edificar una nación? Nación por demás que cuando tuve la oportunidad de estar en Israel me choqueó tanto porque Israel en 1948 es cuando es reconocida, así que en básicamente 70 y algo de años que llevamos, cuando usted mira el desarrollo de lo que se ha logrado allá, cuando yo me subí, por ejemplo, al tranvía que pasaba por Jerusalén, me paré, me sorprendió porque la gente subía con paquetes, los ponía en el piso y pasaba a veces al segundo vagón. Y entonces yo me siento y resultó que había una hondureña al lado mío. Entonces empecé a hablarle en español, le dije, oye, aquí la gente deja sus paquetes y pasa al siguiente vagón y nadie se baja con los paquetes del vecino. Me dijo, no, este es el lugar más seguro. A mí se me ha quedado mi celular aquí mismo en el tranvía y yo no sé cómo hace la gente, pero me ubican y me lo llevan a la casa. Wow. O sea que de repente el decálogo de no robar no solo es una filosofía, sino es una práctica como cultura. Hoy en muchas de nuestras congregaciones latinoamericanas todavía tenemos que tener las cosas bajo llave porque se desaparecen y estamos predicando el evangelio. Pero la pregunta es hasta dónde estamos enseñando unos valores morales que transforman la mente para que pueda entonces cambiar la sociedad. ¿Qué pasa si tenemos creyentes que pueden llevar la óptica del reino de Dios para ser transferida en leyes, para ser traducida en leyes para las diferentes áreas? ¿Será que necesitamos desde la óptica de Dios leyes para la niñez? ¿Será que todo lo que estamos batallando hoy en el Congreso, si se aprueba la ley trans o si se aprueba la ley del aborto, tiene que ver con la Biblia? Pero ¿qué si nosotros dejamos desocupado ese terreno porque decimos, no, solo estamos llamados a hacer evangelismo?
Entonces aquí estamos viendo que es un error. El apóstol Pablo, y me gusta como esta versión del mensaje lo presenta, entendió este mensaje de Jesús. Es decir, Pablo no caminó con Jesús, pero tuvo una revelación de Jesús, por lo cual escribe dos terceras partes del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo, como judío, fíjense que él es el llamado a alcanzar a los gentiles. Pero a veces hemos perdido de vista, creo, el cómo alcanzó a los gentiles. El apóstol Pablo tenía claro que no era solo alcanzar gentiles para que tuvieran un tiquete de salvación al cielo. Es por eso que en sus epístolas lo que él empieza a enseñar al mundo gentil es lo que venía desde el pueblo de Israel. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué es eso? Decálogo. Maridos de una sola mujer. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de que no codicie la mujer del prójimo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo empieza a enseñar, por ejemplo, acerca de la ley del trabajo. Trabaje con sus manos, ¿cierto? El que no trabaja, que no coma. O sea, si empezamos a analizar esto, todo ello son bases y fundamentos que lo que permiten es llevar inclusive unas líneas de pensamiento para establecer leyes dentro de una sociedad. Y el apóstol Pablo entiende eso. ¿Y cómo lo entiende? Miren esta versión que a mí me fascina, de la versión del mensaje, una que hemos utilizado en 2 Corintios 10, mayormente como guerra espiritual. Pero siempre digo, podemos hacer guerra espiritual y podemos orar, guerrear, pero si nosotros no entendemos la batalla cultural para cambiar las ideas, Satanás todavía sigue manteniendo el control de pensamientos de una sociedad. El apóstol lo dice de esta manera: el mundo no tiene principios, es solo la ley fuerte del fuerte allá afuera, como lo estamos viendo en Colombia. El mundo no juega limpio, pero nosotros no vivimos y luchamos nuestras batallas de esa manera, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el mercadeo o la manipulación. Ellas son para demoler toda esta cultura masiva de corrupción. Óigase bien, donde en todos los escenarios, pero también en el gobierno, donde hay corrupción, gobierno, donde necesitamos llegar a atraer estos principios, esta ley de Dios. Usamos nuestras armas, decía él, y escribe, poderosas para la destrucción. Fíjense que aquí él traduce no fortaleza, sino filosofías moralmente torcidas. En el original de lo que está hablando es esto. O sea, las filosofías de Grecia, las filosofías de Babilonia, las filosofías de Roma, filosofías que todavía hoy están en el área educativa. Y hoy la iglesia necesitamos poder entender qué pasó con Alemania. Logró Lutero traer la educación bajo la enseñanza de la iglesia y entonces enseñaron principios morales que transformó la sociedad y la cultura. Pero entregamos la educación otra vez al mundo secular y ¿qué trajeron? Un humanismo. ¿Por qué trajeron? Filosofías moralmente torcidas. Eso es lo que dice el apóstol. Usamos nuestras armas poderosas para la destrucción de filosofías moralmente torcidas, derribando barreras erigidas contra la verdad de Dios y llevando todo pensamiento suelto, emoción e impulso a la estructura de una vida moldeada por Cristo. Esto es poderoso. O sea que aquí es donde empezamos a entender estas palabras de Jesús. Vayan y entrenen. ¿Entrenen en qué? Entrenen, vamos a decirlo, en cada una de las áreas de la sociedad. Necesitamos entrar a la educación. No solamente evangelizar, necesitamos llevar cuáles son las filosofías, cuáles son las líneas de pensamiento de Dios para la educación. ¿Qué se debe enseñar en la educación? ¿Qué se debe dar como líneas? ¿Qué se debe dar para los medios de comunicación de manera que no haya corrupción? ¿Qué debe llegar a gobierno? Aquí estamos puntualmente en gobierno. Necesitamos entonces llevar líderes cristianos a gobierno. Creo que necesitamos los pastores preparar a aquellos que están llamados allí. Y ahí es donde empezamos a mirar esto. Ahora, una ilustración que puede ser muy reveladora, porque en el tiempo a veces perdemos un poquito la óptica, pero voy a llevarlos en la historia luego de que pasa la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un momento muy difícil en la humanidad y cuando se logra derrotar a Adolfo Hitler con todo el poderío nazi, después de eso vienen lo que fueron los juicios de Nuremberg y esos juicios fueron bien complejos porque leí de hecho algunos apartes en donde la gente estaba impactada que muchos de estos soldados o oficiales nazis
no entendían que había estado mal o que estaban haciendo equivocado. ¿Por qué? Porque para ellos el haber asesinado judíos o haberlos llevado a campos de concentración, haber hecho experimentos, digámoslo así, con ellos, no les parecía nada fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque lo que hizo Adolfo Hitler sistemáticamente es que inclusive arrodilló a una iglesia cristiana del momento. Solo un 15% se levanta, pero otro permanece callado. Y es por eso que el nazismo entra en control. Pero al permanecer callado, ¿qué pasó? La influencia en el gobierno cesó. Poco a poco ellos fueron quitándolos. Entonces, el respeto por la dignidad del ser humano o aún la narrativa que Hitler en su momento aprovecha de algo que Martín Lutero tuvo un descache en su momento porque él consideró a los judíos que fueron los encargados de asesinar a Jesús, no entendiendo que realmente la raza humana hubiéramos hecho lo mismo allí. Si no, todavía no nos conocemos. Pero yendo al punto para ellos no estaba mal. ¿Por qué? Porque no existió una línea moral con la cual se enseñara o se influenciara. Cuando llegamos a Norteamérica, la creación de las Naciones Unidas que pocos conocen tuvo que ver con un fundamento bíblico, fue con traer de regreso la base moral para la humanidad, que ésta ha sido capturada, secuestrada y dirigida de otra manera. Pero si yo los llevara a que ustedes pudieran reflexionar conmigo esto, miren lo que aparece aquí. La Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 por 51 países miembros. Las Naciones Unidas comenzaron con grandes esperanzas, como declaró el presidente Harry Truman el 6 de marzo del 46. Noten esto. Acabamos de pasar una década en la que las fuerzas del mal en varias partes del mundo se han alineado en una amarga lucha para desterrar de la faz de la tierra dos ideales, religión y democracia. Voy a llevarlo a un punto más allá. Cristianismo, judeocristianismo y democracia. Es decir, ellos entendieron que el eje del nazismo como fuerzas del mal, lo que buscaban era desterrar estos dos ideales. Ahora, sigamos leyendo. Fundada en un principio básico, el valor de la dignidad del hombre y la mujer como individuos. ¿Esto de dónde viene? De la Biblia. La dignidad del ser humano no vino de Homero, de la Ilíada, como pretenden hacernos creer de los griegos. No, esto vino directamente de la Biblia. Tú y yo respetamos, o en una cultura se respeta al prójimo porque tenemos un temor de Dios. Aquí cuando vemos el sicariato a nuestro senador Miguel Uribe por un joven de 14 años es porque necesitamos traer otra enseñanza moral en donde la vida es sagrada, en donde necesitamos respetar la vida, pero todavía no lo estamos viendo allí. Pero aquí, ¿qué pasó? Hay un principio básico, el valor de la dignidad de hombre y mujer que incluía judíos y que hoy incluye judíos, incluye palestinos, incluye a todos, pero necesitamos regresar a una base, porque hoy lo volvemos en una polarización. Ahora, miren lo que continúa, la dictadura, toda dictadura, y esto es algo que consignaron allí, se basa en la doctrina de que hombres, mujeres y niños fueron puestos en la tierra con el único propósito de servir al Estado. Esto es muy fuerte, pero es también las ideologías que estamos viendo en América Latina emerger, que están teniendo los tintes de dictadura, es esto. Cuando no hay un temor de Dios y cuando no hay unos principios morales enseñando de una dignidad humana y que Dios lo que quiere es el autogobierno del individuo, lo que tenemos son filosofías moralmente torcidas que llevan a individuos a pensar que requieren crear superestados para que la gente se someta a ellos y para que trabaje para ellos y por eso tienen todo tipo de corrupción, porque como estoy en el poder, yo soy el que hago las leyes. Finalmente, yo soy Dios. Truman continuó, miren esto, la iglesia protestante, la iglesia católica y la sinagoga judía unidas en la unidad estadounidense de hermandad. O sea, lo que él entendiera, miren, estas tres religiones son las religiones del libro. El libro que permite traer unos valores morales fundamentales de dignidad humana
para que pueda existir justicia, libertad y orden. Y dice, deben proporcionar las fuerzas de choque para lograr este despertar moral y espiritual. No estaba hablando solamente de que se evangelice, estaba hablando de que trajeran de regreso las bases morales que le pueden dar la fortaleza a una nación. A menos que se haga, nos dirigiremos al desastre que merecemos. Hemos tratado de escribir en la Carta de las Naciones Unidas la esencia de la religión. Es decir, si miramos en el tiempo, ellos entendían que no era solo evangelismo y no política, no, entendían es que la influencia de la palabra tiene que llegar a estos escenarios precisamente para que no haya una destrucción realmente del pensamiento y de una base moral. Y aquí es donde nosotros necesitamos, por eso hoy, como iglesia colombiana, donde estamos viviendo el momento, donde estamos llamados, y Dios ha hablado, la iglesia de Colombia es una iglesia llamada a tener un avivamiento y reforma que va a sacudir el continente entero, que va a traer una transformación. Pero ¿dónde empieza? Por nosotros, en donde tenemos hoy que poder entender nuestro llamado a participar, todos los creyentes, la iglesia, la eclesía de Dios, que somos todos, pero nosotros como los sacerdotes, de empezar a educarnos en estos escenarios, en estas áreas, para entender, ok, cómo traemos el reino de Dios a nuestra sociedad, cuál es la Colombia que Dios soñó. ¿Cómo debería ser Colombia? ¿De qué manera debería ser? Recuerdo tanto John Schrock, el fundador de la Red Business Network, en una reunión que teníamos de pastores, lanzó esta pregunta. Dijo, bueno, si yo soy Jesús y llegara, yo les digo a ustedes, miren, les doy todo el poder, les doy la autoridad, les doy el recurso, les doy todo lo que requieren para cambiar su ciudad en que la cambian. Y para mí, esto fue hace 30 años atrás, fue choqueante el momento en donde la mayoría de pastores respondieron para hacer una iglesia más grande, para tener cultos de adoración. Y eso declara claramente la falta de entendimiento que tenemos del reino. Porque en un reino, el reino no funciona para estar adorando 24/7. Aquí necesitamos entender que hay diferentes áreas en una sociedad que deben desarrollarse. Cuando vamos a una plaza de cualquiera de nuestras ciudades, de cualquiera de nuestros municipios, vamos a encontrar allí tres pilares fundamentales de un reino. En toda plaza vamos a encontrar una catedral. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pilar moral de Dios para comunicar verdad. ¿A quiénes? A otras dos entes que están allí. Gobierno, ahí está la alcaldía, la municipalidad, aún también vemos a la policía, ¿cierto? Pero luego vemos comercio. Tres pilares fundamentales. Es decir, si la iglesia no está influenciando al gobierno, no habrán leyes justas. Pero si no están influenciando al comercio, a la economía, también tendremos corrupción a nivel de negocios. Y esto que es un ciclo, un engranaje, lo único que traerá es para la comunidad desgracia. Por ahí podríamos obviamente aumentar, podríamos ver el colegio, ¿cierto? Aquí en la Plaza de Suba, por ejemplo, al lado de la alcaldía está también el colegio agustiniano, ahí está. ¿Por qué? Porque la educación forma parte de ello. Ahí empezamos a ver que hay pilares. Ahora, vamos a nuestro último punto por el tiempo y tiene que ver con el otro punto que sería hacer política, no evangelismo. Entonces, un extremo es que nosotros digamos, no necesitamos sino evangelizar. Pero el otro extremo es, no, necesitamos coger el dominio, necesitamos nosotros entrar. Y aquí es donde veo a veces a la iglesia que nos hemos lanzado y algunos los veo como, vamos a tomarnos la iglesia, nosotros somos los que cambiamos todo. Y ahí es donde viene lo que hoy se conoce como dominionismo. Y en el dominionismo es como que Jesús no necesita regresar porque nosotros vamos a cambiar todo. Bueno, yo creo que la Biblia es muy clara que Jesús es el único que va a poder restaurar todas las cosas. Pero la iglesia, su cuerpo, somos los que estamos definitivamente preparando naciones para venir esperando el regreso de Jesús o marchando en contra de la venida de Jesús. Y Colombia, la responsabilidad de nosotros, el sacerdocio de la nación, es qué nación le vamos a presentar a Jesús. ¿Vamos a presentar una nación que lo espera o vamos a presentar una nación que se ha ido totalmente al ateísmo, que se ha ido totalmente a no querer nada y nosotros estamos felices porque salvamos a unos, en lo que yo llamo el mensaje Titanic, a unas balsas salvavidas
poder escapar, porque esa no es la narrativa que veo en la palabra. Tuve la oportunidad de estar en Inglaterra hace unos años y esta es una imagen, hoy que ustedes miran allí es una taberna, pero realmente es una iglesia. Iglesias que fueron grandes en su momento y que causaron un avivamiento en Europa, y esto está ocurriendo en diferentes países que tuvieron la reforma protestante, hoy se han convertido, como usted está viendo aquí, en un bar o en una discoteca nocturna, ¿cierto? O lo que llaman el pub allí, que usted puede ver en medio de la cervecería allí lo que tiene que ver con esos ventanales que se me va el nombre en este momento, pero puede ver las imágenes de santos y todo convertido en este momento tristemente en, en algo totalmente apartado. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que el error es irnos a decir, no, solamente vamos a hacer política o solo vamos a llevar una moral y solo necesitamos unos principios bíblicos. No, ese también es un exceso y es un error. Necesitamos entender una vez más los dos puntos. Voy a volver a colocar esta imagen porque me parece que es supremamente importante tenerla en mente. Una nación no puede estar transformada solo desde el púlpito ni solo desde el Congreso. Se necesita una visión de reino que abrace ambas plataformas. O sea que realmente una verdadera avivamiento va a traer un cambio de cultura, ¿cierto? Porque si la iglesia no estamos enseñando la cultura del reino, esa cultura de la gente convirtiéndose, viniendo a Cristo, pero discipulada en esta nueva forma de vida, entrenada en cómo es el reino de Dios, entonces no podría responder para hacer que las leyes sean cambiadas, porque la gente empieza a encontrar que hay otra manera realmente de vivir y de hacer, vivir la palabra. Entonces, cuando nosotros miramos el énfasis que tuvo lo que se llamó el movimiento del Evangelio Social a fines del siglo XIX y XX, en donde se trataron de hacer campañas para hacer que la iglesia trabajara agresivamente para superar la pobreza en barrios marginales, el crimen, la discriminación racial. Es decir, fue un movimiento que sin darse cuenta se fue al otro extremo de pensar que las leyes por sí solas resolverían los problemas de una sociedad. Hoy en día, hace poco, de hecho, tenía uno de nuestros jóvenes de la congregación que estuvo precisamente en Suiza, se fue por unos meses con un amigo que tiene allá y él estaba choqueado porque él decía, había cosas que me impactaron tanto. Dice que una mañana vio como por la ventana vio unos niños chiquitos con maletas de colegio andando solos por la calle y él dijo, ¿qué están haciendo estos niños solos? Y cuando baja, resulta que ve a su amigo también preparando a su chiquito con su maleta, abriéndole la puerta para que se van y dice, los niños van solos, son 10 15 minutos de caminata, pero ellos van y regresan solos. Eso para nosotros es inconcebible aquí. ¿Y es por qué? Porque Suiza heredó una cultura hoy que tiene de respeto, que en donde no pasa el crimen, en donde es interesante que, por ejemplo, usted deja una billetera, esto yo lo tuve que ver, eh, eh, un amigo, perdónenme, lo tuvo que ver en Inglaterra, en donde se le perdió la billetera y alguien le dijo, ¿por qué no va a la oficina de objetos perdidos? Y él dijo, hay una oficina de objetos perdidos aquí. Bueno, yo no sé, hay una oficina de objetos perdidos en la Plaza de Bolívar, o una oficina de objetos perdidos allá al lado del reloj en Cartagena, en la plaza, ¿cierto? ¿Por qué para nosotros puede ser hasta ridículo pensarlo? Tal vez no hemos entendido cómo traer el reino de Dios, pero aquí es donde está mi punto donde quiero llegar. Pero el problema que ha pasado allí es que hoy tienen una generación que se les olvidó llevar el evangelismo a la sociedad y tiene gente buena caminando en principios pero perdida. No se pierde nada, pero la juventud se está perdiendo en drogas, se está perdiendo en perversión porque se están suicidando. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios necesita ser reavivado. Y aquí es donde entonces nos lleva a entender, no, no se trata solamente entonces
de solo llevar unos principios morales y de hacer una diferencia allá en la sociedad, pero perder realmente el entendimiento de que necesitamos que la gente acepte a Cristo, porque la verdadera transformación empieza por aceptar a Cristo en el corazón. Entonces, venimos hablando y aquí es donde empezamos a entender, ok, hay varios aspectos aquí que nosotros necesitamos comprender. Quiero llevarlo solo a, a esta encuesta. La toqué la semana pasada y les dije que se las traería. Esto puede ilustrar estos dos puntos. Si ustedes miran el porcentaje, esto fue de cristianos en África en el 2020. Miren toda la parte sur de África. Usted puede mirar que entre más oscuro es el color azul, es que está más evangelizada. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver, por ejemplo, Sao Tome, 96% de cristianos, el Congo 95%. En estos países ya es difícil encontrar a alguien para compartirle de Cristo. Pero el problema es que la problemática que tienen sigue siendo de abusos, de seguridad, de problemas humanitarios de salud, ¿cierto? De secuestros de niños perdidos, personas que mueren en protestas, es decir, no es diferente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que entonces faltó aquí o qué es lo que no se entendió? Y ahí es donde nosotros necesitamos comprender que requerimos las dos. Es tanto la política o enseñar, digámoslo así, a la política con esta realidad de la palabra de Dios en unos principios morales, pero del otro lado también llevar a la gente al entendimiento de que la gente requiere salvación. No solamente es que tengan buenas leyes y sean buenos ciudadanos, sino que la gente pueda venir a la salvación. Vamos a decir esto aquí. Cuando pensamos nosotros en lo que es los 10 mandamientos, voy a poner esto aquí. Estos 10 mandamientos son las leyes de libertad para los pueblos de la tierra. Y fíjense que si yo preguntara aquí a cada uno de los que estamos acá, pastor, o usted que está viendo este programa que con seguridad es un líder de la iglesia cristiana, si yo le dijera, por favor, repítame los 10 mandamientos de memoria, estoy seguro que más del 90% no los tiene de memoria. Y sin embargo, estos 10 mandamientos es la base del constitucionalismo o el pacto de los 10 mandamientos que fundó el principio moderno de constitucionalismo o imperio de la ley, con una ley perpetua y escrita y obligatoria. Es decir, aquí estamos hablando entonces de la necesidad de llevar este entendimiento allí. Ahora, presten atención a este hombre, tal vez algunos no han oído de él, se llama Dennis Prager. Dennis Prager es de la Universidad PragerU, pero él es un judío convertido que es un catedrático, es una mente de lo que es un think tank, eh, pero creo que es muy revelador la forma en que él presenta estos 10 mandamientos para entenderlos nosotros hoy en día. Esto toma 2 minutos o 3 minutos, quiero que le prestemos atención por un momento. Ningún documento en la historia de la humanidad ha cambiado y beneficiado tanto al mundo como los 10 mandamientos. La civilización occidental, la civilización que desarrolló derechos humanos universales, creó la igualdad de la mujer, abolió la esclavitud, creó la democracia parlamentaria, entre otros grandes logros, no lo hubiese logrado sin ellos. Como verán durante la explicación de cada uno de los 10 mandamientos, estos mandamientos tienen la misma importancia en la actualidad que cuando fueron entregados hace 3000 años. De hecho, los 10 mandamientos son tan importantes que son necesarios para la paz mundial y lograr un mundo libre de tiranía y crueldad. Imaginen por un momento un mundo sin robos ni asesinatos. En ese mundo no habría ejércitos, ni policía, ni armas. Hombres, mujeres y niños podrían caminar por donde sea, en cualquier momento del día o la noche, sin temor a ser asesinados o asaltados. Imaginen un mundo donde nadie codicie los bienes ajenos.
Un mundo donde los niños honren a su madre y a su padre y prospere la unidad familiar. Un mundo donde las personas obedezcan la orden de no mentir. La receta para un mundo feliz está ahí, en estos 10 mandamientos sublimes. Pero hay un problema. Los 10 mandamientos se predican con la creencia de que fueron entregados por una autoridad superior a cualquier hombre, rey o gobierno. Por eso, la frase previa a los 10 mandamientos afirma lo siguiente: Dios habló todas estas palabras. Si a los mandamientos, con la importancia que tienen, los hubiese anunciado una autoridad humana, cualquier persona podría decir: ¿quién es este hombre Moisés? ¿Quién es este rey o reina? ¿Quién es este gobierno para decirme cómo debo comportarme? Bien, ¿por qué Dios es indispensable para los 10 mandamientos? Porque, para hacer lo más claro posible, si Dios no establece que asesinar es malo, asesinar no es malo. Sí, en la actualidad muchos lo consideran increíble, incluso absurdo. Muchos de ustedes pensarán, ¿este hombre dice que no se puede ser buena persona si no crees en Dios? Permítanme aclarar este punto. No es eso lo que digo. Por supuesto que hay buenas personas que no creen en Dios, así como hay malas personas que sí creen en Él. Muchos de ustedes pensarán, creo que asesinar es malo, no necesito que Dios me lo diga. Pero esa respuesta es verdad a medias. No tengo dudas de que si eres ateo y dices que asesinar es malo, realmente lo crees. Discúlpame, pero es necesario que Dios te lo diga. Todos necesitamos que Dios nos lo diga, incluso si comprendes por tu cuenta que asesinar es malo sin intervención de Dios y los 10 mandamientos. ¿Cómo sabes que es malo? No me refiero a creer que es malo, sino a saber que es malo. Lo cierto es que no puedes, porque sin Dios el bien y el mal son solo creencias personales, opiniones personales. Yo creo que hurtar está bien y tú no. A menos que exista un Dios, la moral dependerá de la opinión y la creencia. Y prácticamente todos los filósofos ateos concuerdan con esto. Otro problema de la idea de que no necesitas de Dios para creer que asesinar es malo es que muchas personas no opinan igual. No es necesario remontarse mucho en el tiempo para probar esto. En el siglo XX, millones de personas en las sociedades comunistas y bajo el régimen del nazismo asesinaron a casi 100 millones de personas, sin contar a los soldados muertos en guerras. Luego, no estén muy seguros de la capacidad humana para discernir lo que está bien y mal sin una autoridad superior. Es muy fácil ser influenciados por un gobierno, un demagogo o una ideología, o creer que el daño que hacen no es realmente malo. Incluso si pueden discernir lo que está bien de lo que está mal, aún así necesitamos de Dios. Gente que conoce la diferencia entre el bien y el mal comete maldad a menudo. ¿Saben por qué? Porque pueden hacerlo. Ellos creen que nadie los observa. Pero si reconocen que Dios es el origen de la moral, creerán que Él siempre está observándonos. Por lo tanto, hasta los ateos querrán que las personas actúen según las leyes morales de los mandamientos. Incluso un ateo debe admitir que cuantas más personas crean que Dios estableció esas leyes, y que no solo es una opinión, mejor será el mundo. En 3000 años, nadie ha diseñado un mejor sistema que el basado en los mandamientos de Dios para lograr un mundo mejor. Y nadie lo logrará jamás. Tremendo. Cuando entonces miramos esto, empezamos a entender, wow, claro, no pueden ser solo opiniones. Es decir, la gente no puede quedarse solamente con la idea de una opinión. La palabra de Dios, venga a nosotros tu reino, tiene que ver con cómo lo llevamos a todos los diferentes escenarios. Y por eso no hay tal como ese conflicto de que iglesia y Estado no pueden estar. Es decir, hay una separación, pero ya lo tocamos en un programa pasado, cuando hablamos de esa filosofía, esa creencia deben ser llevadas y por el contrario, la iglesia no debe meterse, pero sí
ser la que da el principio moral que debe llegar allá. Y cuando hay una población que ha sido enseñada en esa base moral, no vamos a tener dirigentes corruptos porque ellos van a ser echados abajo. Pero cuando fallamos en enseñar y nos hemos quedado solamente en la evangelización sin entender cómo trabajar esta cultura, entonces vemos una sociedad caer. Por eso, muchas veces lo he dicho, tenemos las iglesias más grandes de la historia con la menor influencia transformacional de la historia. Las iglesias crecen, la sociedad se derrumba. Y ahí es donde por eso estas cinco opiniones creo que son vitales para nosotros poder traer de regreso un entendimiento de cómo llevamos y cómo debemos llevar el evangelio a nuestra sociedad. Así que quiero invitarles a que lo compartan, a que lo repasen. Hablamos del gobierno de obligar a la religión. En una opinión que es incorrecta. Ya la tocamos. El gobierno debe excluir a la religión. La que es más conocida, todo el gobierno es malo y demoníaco, cuando hemos satanizado todo lo que tiene que ver con gobierno. Y hoy hablamos de hacer evangelismo no política y hacer política no evangelismo. Así que creo que ha sido un espacio que tiene mucho para reflexionar, mucho en donde podamos nosotros entender cómo vamos a discipular una nación, vamos a empezar a traer de regreso algo que yo llamo un alfabetismo moral. Colombia requiere un alfabetismo moral urgente y la iglesia somos los responsables de hacer esto a todo nivel. Y tenemos herramientas de cómo hacerlo que estaremos compartiendo en futuras ediciones. Dios les bendiga por hoy. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, yo solamente quiero hoy pedirte que tú hagas correr tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender el momento histórico que nos estás permitiendo vivir como nación y los planes que tienes para Colombia y donde nos has llamado a cada uno de nosotros a ser parte. Señor, que estas cinco opiniones incorrectas muchas veces hoy rompan paradigmas y esquemas y nos permitan, Señor, como pastores, como líderes, como los dones ministeriales que somos en la iglesia, poder empezar a hacer una diferencia y ver una nación emerger, Señor, en donde tu reino realmente empezamos a entender cómo se establece. Danos revelación de los modelos, danos revelación de el cómo traer tu reino a la nación de Colombia, a cada municipio, a cada departamento, a cada lugar, Señor. Señor, y hoy bendigo y bendecimos a cada pastor, a cada líder, Señor, conectado y que está recibiendo esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo desde Sedeco le enseña, con nuestra presidenta, la pastora Lida, y quiero que se unan también en esto que viene ahora en agosto, que es la Marcha por Jesús. Va a ser un momento importante de unidad de la Iglesia Nacional. Nos vemos. Dios les bendiga.